Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les fue con la gráfica? Espero que esté bien de la actividad anterior. Bien, siguiendo entonces con el temario que tenemos previsto en teoría de la incidencia tributaria, ahora lo que vamos a ver es el impuesto de renta bajo competencia perfecta, pero en traslación hacia adelante. Ya vimos en el video anterior que el impuesto de renta bajo competencia perfecta no tiene ningún efecto en traslación hacia adelante, como lo había propuesto la teoría ortodoxa y como lo pudimos demostrar. Entonces, continuando con el supuesto de competencia perfecta, ahora vamos a hablar de la traslación hacia atrás. De manera análoga, vamos a tratar de demostrar que el impuesto de renta no se traslada hacia atrás. Esto es, que no afecta los precios de los factores productivos, es decir, su remuneración, ni tampoco lo hace sobre el grado de ocupación o de empleo. Muy bien, ahora partimos entonces de nuestra situación sin impuesto. Vamos a definir que la variable P es el precio del producto, P sub K es el precio del capital, es decir, los intereses, el P sub L es el precio del trabajo, es decir, el salario, y que tanto el precio como los intereses como el salario son parámetros indicativos, es decir, que están dados. Entonces, nuevamente partimos de la función de beneficios de la empresa, es decir, vamos a partir de la condición en que la ganancia pi es igual a los ingresos totales menos los costos totales. Y recurrimos a una función de producción de las siguientes características, como ustedes la pueden observar en la ecuación 3. Es decir, que el producto depende de la utilización de dos factores, que son capital y trabajo. Con esto, lo que estamos diciendo entonces es que la cantidad obtenida de producto se encuentra en función de los factores productivos o factores productivos utilizados, existiendo una relación directa entre aquella y estos. A mayor demanda de factores productivos, pues más amplia sería la producción y viceversa. Ahora bien, recordemos que los costos totales dependen de la cantidad de factores productivos demandados. Por lo tanto, podemos plantear la ecuación 4, en la que los costos totales será igual a la multiplicación del precio de cada uno de ellos por la cantidad, es decir, los intereses por las unidades de capital más los salarios por las unidades de trabajo contratado. En consideración a lo anterior, la ecuación 1 puede ser reescrita entonces de la siguiente forma, es decir, que vamos a tener que los beneficios son iguales a el precio por la función de producción menos la remuneración de los factores productivos, es decir, menos el interés por las unidades de capital menos el salario por las unidades de trabajo contratado. Y esto es lo que vemos en la ecuación 5. En este sentido, para que el empresario asegure la máxima producción, se deben cumplir ¿qué? Pues que los beneficios marginales con respecto a las unidades de trabajo contratado y con respecto a las unidades de capital pues sea igual a 0, que son lo que conocemos como las condiciones de primer orden. Y a su vez también se requiere que se cumplan las condiciones de segundo orden. Recordemos que las condiciones de primer orden son las necesarias y las condiciones de segundo orden son las suficientes para asegurar que estamos logrando un máximo. Entonces, las condiciones de primer orden exigen que el valor del producto marginal de cada factor sea igual al precio del factor respectivo. De ahí entonces que obtengamos la ecuación 6 y la ecuación 7, en donde, como podemos observar, el precio multiplicado por la productividad marginal de cada uno de los factores debe ser igual al precio del producto por la cantidad de unidades contratadas del factor. Las ecuaciones 8 y 9 nos muestran las productividades marginales de los factores productivos utilizados. Bien, ya hemos obtenido entonces en las ecuaciones 6 y 7 las condiciones de equilibrio en una situación sin impuesto. Ahora vamos entonces al escenario 2. Si el Estado implanta un impuesto de renta que llamamos T, con las características que hemos definido, en el que T es igual a una tarifa sobre las ganancias, sobre los beneficios, es decir, esa T minúscula por pi, implica que sobre las ganancias totales se aplique esa tarifa impositiva, que es algo así como un porcentaje de los beneficios que se destina el pago al tributo.
De ahí entonces que los beneficios después del impuesto que vamos a anotar como pi asterisco serán los siguientes. Entonces, en la ecuación 10 podemos encontrar que los beneficios después de impuestos, ¿a qué serán iguales? Pues a los beneficios menos esa parte de los beneficios que destinamos al pago de los impuestos. Hallando un factor común, vamos a encontrar entonces que la ecuación 10 la podemos resumir en que sería 1 menos la tarifa multiplicado por los beneficios. Ahora bien, si reemplazamos entonces la ecuación 5 en la ecuación 10, vamos a obtener el resultado de la ecuación 11, en la que entonces los beneficios después de impuestos van a ser iguales a 1 menos la tarifa de impuestos, que multiplica los beneficios, pero ya sabemos que los beneficios entonces serían iguales a los ingresos totales menos los costos totales. Recordemos entonces que los ingresos totales los estaríamos definiendo como el precio por las cantidades, y en este caso sabemos que las cantidades son iguales a la función de producción que hemos establecido, menos los costos totales, que al ingresar aquí cambian de signo y tendríamos que sería menos el precio del capital, que serían los intereses por las unidades de capital, menos los salarios por las unidades de trabajo contratados. De esta manera, las condiciones de primer orden para maximizar esta ecuación 11 implican que la derivada de la función de beneficios después de impuestos con respecto al trabajo debe ser igual a 0. Eso implica entonces que tendríamos el resultado de la ecuación 12, y la segunda condición que tendríamos aquí de primer orden diría entonces que la derivada de la función de beneficios con respecto a los cambios en las unidades de capital serán iguales a lo que encontramos pues en la ecuación número 13. Ahora bien, dado que 1 menos la tarifa impositiva es diferente de 0, porque ya sabemos nosotros que si es igual a 0, estaríamos diciendo que la tarifa sería igual a 1. Es decir, estaríamos hablando de impuestos confiscatorios, es decir, impuestos del 100%, en las que todas las ganancias se las lleva el Estado y inmediatamente se perdería el incentivo para producir, desde luego. Ahora, con base entonces en estas consideraciones, en las ecuaciones dadas en las ecuaciones 12 y 13, el otro componente desde las dos ecuaciones sería el que tendría que ser igual a 0. De esta manera obtenemos entonces que con base en estas dos ecuaciones, en la 12 y la 13, el resultado que obtendríamos sería que el precio por la productividad marginal del trabajo menos el precio del trabajo deberían ser iguales a 0, es decir, menos el salario debe ser igual a 0. Y en la ecuación 15 tendríamos que el precio del producto multiplicado por la productividad marginal del capital menos el precio del capital, es decir, los intereses, deberán ser igual a 0. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la ecuación 14 y 15 quedan igualadas a 0, se logra la siguiente deducción, y es que el precio por la productividad marginal del factor es igual a su remuneración, que lo podemos observar en las ecuaciones 16 y 17. En la 16 con respecto al trabajo y en la 17 con respecto al capital. De esta manera, chicos y chicas, al comparar las ecuaciones 16 y 17 con las ecuaciones que obtuvimos en la ecuación 6 y 7, se deduce que las condiciones de equilibrio son iguales antes y después del impuesto. En conclusión, los precios de los factores pues no se afectan con la implantación del impuesto a la renta, es decir, que no hay traslación hacia atrás. Igualmente, en este caso se comprueba pues que el impuesto a la renta es de índole directo. Por lo tanto, se concluye que el gravamen se cancela con cargo a las ganancias del empresario sin tener que trasladarlo hacia los costos, de tal manera que no afecta la remuneración de los oferentes o propietarios de los factores productivos. Finalmente, podemos hacer una demostración gráfica de lo que acabamos de demostrar analíticamente. El gráfico ilustra la situación que acabamos de describir. Sea, por ejemplo, la línea azul, la línea AA', la demanda de trabajo. Si el empresario remunera al trabajador con un salario OP1, que sería esta distancia que tenemos aquí desde 0 a P1, deberá contratar un nivel OH de mano de obra para maximizar sus beneficios. El área bajo la curva del valor del producto marginal del trabajo, que sería AA', expresa los ingresos originados por la venta de la producción física, es decir,
lo que percibe el empresario por su producción, que serían los ingresos totales, P por Q, ¿cierto? Que en este caso, es decir, que ese P por Q sería el triángulo que tendríamos aquí, que sería 0, P, M, H, ¿sí? Tendríamos este trapezoide, perdón. Al trabajador se le paga OP1, ¿sí? Lo cual es igual a la distancia MH, ¿cierto? Ahora, la plusvalía laboral es el valor P. La plusvalía laboral sería P1 por P por M, este triángulo, ¿cierto? El impuesto a la renta lo asume el productor en el área que está rayada con verde, como podemos observar aquí, ¿sí? Lo que ocasiona una disminución de su plusvalía laboral en esta proporción, ¿cierto? Sobre la que ya hemos descrito antes, sin afectar para nada pues el salario que se paga a los trabajadores, y tampoco pues va a afectar el número de trabajadores contratados o utilizados. Por lo tanto, el impuesto no se traslada hacia atrás y lo asume el empresario y no el trabajador. Finalmente, te invito entonces a analizar la siguiente pregunta, y es esta. ¿Cuál cree usted que son los argumentos que sustentan la no traslación del impuesto de renta al trabajador? Les doy dos pistas. Una, salarios mínimos, y segunda, no se olviden del amigo Marx. Por favor, traten de resolver esta pregunta con esos argumentos para que le demos un mayor soporte a la argumentación de la no traslación del impuesto de renta, en esta ocasión hacia atrás. Espero que haya quedado claro. Hasta pronto. Bien, chicos y chicas, de esta manera ya hemos hecho la primera parte, que es, utilizando el impuesto de renta, hemos podido demostrar que no tiene efectos de traslación hacia adelante ni hacia atrás, bajo el escenario de competencia perfecta. Ahora, ¿qué nos resta? Hacerlo bajo el escenario de monopolio. Los invito entonces a ver los próximos videos sobre estos casos.